Había llegado un tiempo de tensión en la tierra. El pueblo de Israel, guiado por el Señor, avanzaba en su camino por el desierto. Una multitud enorme se extendía como un río que no se podía detener. Dondequiera que llegaban, los reinos vecinos escuchaban la noticia. Israel había vencido a poderosos enemigos, y su Dios iba delante de ellos. Nadie podía detenerlos. Entre esos reinos se encontraba Moab. Balac, rey de Moab, veía desde lo alto cómo el campamento de Israel se extendía frente a sus tierras. El miedo se apoderó de su corazón. Sabía que, si Israel decidía entrar, sus ejércitos no podrían resistir. Entonces buscó una salida desesperada. No se trataba de espadas ni de escudos, sino de palabras. Balac decidió llamar a un hombre famoso por sus habilidades, Balaam, un profeta extranjero que tenía reputación de que lo que bendecía era bendito, y lo que maldecía quedaba bajo maldición. Los mensajeros de Balac viajaron largas distancias hasta llegar a la casa de Balaam. Le llevaron regalos, promesas de honor y le explicaron el deseo del rey. Ven, maldice a Israel para que no prospere. Balaam escuchó, pero aquella noche Dios se le presentó. El Señor fue claro: no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo porque es bendito. Al amanecer, Balaam rechazó la oferta y despidió a los hombres. Pero Balac no se rindió. Envió a príncipes más numerosos y con mayores riquezas. La presión aumentaba y Balaam, en lugar de mantenerse firme en la primera respuesta de Dios, dudó. Volvió a consultar y Dios le permitió ir, pero con una condición firme: solo hablaría lo que él pusiera en su boca. Con esto en mente, Balaam se preparó para el viaje. Montó a su burra fiel, acompañado de los mensajeros. En su corazón había mezcla de ambición y obediencia a medias. Sabía lo que Dios había dicho, pero la insistencia de los hombres y las riquezas prometidas pesaban en su mente. Fue entonces cuando el Señor, viendo la terquedad de Balaam, envió a su ángel para interceptar el camino. No un mensajero cualquiera, sino un ángel con espada desenvainada, invisible a los ojos de Balaam, pero imposible de pasar por alto para la burra. La escena se volvía cada vez más tensa. El camino parecía normal, pero en el mundo invisible se levantaba una barrera. Balaam, confiado, seguía montado, sin imaginar que su destino estaba a punto de cambiar por completo. Así comenzaba uno de los relatos más sorprendentes de toda la Biblia. Un hombre ambicioso, un rey temeroso, un pueblo protegido por Dios y, en medio de todo, un animal que Dios usaría para dar una lección que aún resuena hasta hoy. El sol comenzaba a elevarse sobre los montes de Moab cuando Balaam emprendió su camino. Con paso confiado y la mirada puesta en las riquezas prometidas, el profeta montó sobre su burra, mientras los mensajeros del rey Balac lo acompañaban. La atmósfera era de expectativa. Balac esperaba que este hombre, con su reputación de maldecir y bendecir, lograra lo que ningún ejército había conseguido. La burra avanzaba dócilmente por los senderos polvorientos. Había sido la compañera de Balaam por años, obediente y resistente. Pero ese día algo diferente sucedía. A medida que se acercaban a un paso estrecho, los oídos y los ojos del animal percibieron lo que Balaam no podía ver. Frente a ellos estaba de pie un ángel del Señor, con una espada desenvainada que brillaba con un resplandor imposible de ignorar. La burra se detuvo de golpe. Se desvió hacia el campo tratando de esquivar al mensajero celestial. Balaam, sin ver nada, se irritó. Pensaba que su animal estaba siendo terca o perezosa. Con enojo la golpeó, obligándola a volver al camino. Los mensajeros observaron la escena, sin comprender del todo. Para ellos, aquello no era más que un tropiezo común en un viaje. Balaam, molesto, intentaba mantener su imagen de control, aunque en su interior se encendía la impaciencia. Siguieron avanzando, pero no tardaron en llegar a un segundo lugar más angosto, entre muros de viñas. El ángel volvió a interponerse, espada en mano,
firme en medio del camino. La burra, asustada, se apretó contra la pared para evitar la figura que Balaam aún no veía. En el intento, la pierna de Balaam quedó aplastada contra el muro. El dolor lo hizo enfurecer, y con aún más fuerza golpeó a su animal, sin entender que no era desobediencia, sino protección, lo que la bestia intentaba ofrecerle. El viaje continuaba con tensión creciente. Cada golpe, cada palabra de frustración que salía de Balaam, mostraban que su corazón estaba lejos de la calma que debería tener un profeta. La burra, en cambio, actuaba con temor y respeto hacia lo invisible. Ella veía lo que su dueño, cegado por la ambición y el enojo, era incapaz de notar. Finalmente, llegaron a un tercer punto. El camino se estrechaba aún más, sin lugar para girar a la derecha ni a la izquierda. Allí estaba otra vez el ángel del Señor, de pie, espada levantada, imponente en medio de la senda. La burra no tuvo otra salida. Se echó al suelo, negándose a avanzar. Balaam, furioso y humillado delante de los mensajeros, perdió el control. Golpeó una y otra vez a la burra, como si su ira pudiera resolver lo que en realidad era un asunto espiritual. El contraste era evidente. Balaam, el profeta famoso por escuchar a los dioses y pronunciar palabras poderosas, no podía ver lo que un simple animal veía con claridad. El orgullo lo cegaba, mientras la humildad de la burra lo protegía. Los acompañantes observaban, quizá murmurando entre ellos, sorprendidos de que aquel hombre, en quien habían puesto su esperanza, se mostrara tan impotente ante un animal rebelde. Balaam, enceguecido por la ira, no podía imaginar que lo que ocurría era más grande que una simple terquedad. En ese preciso momento, cuando los golpes y los gritos parecían no tener fin, el Señor decidió intervenir de una manera que cambiaría el rumbo de la historia. Estaba a punto de darle voz a lo que nunca habla, para que lo invisible se volviera audible y para que Balaam comprendiera lo que hasta ahora había ignorado. El sol ya estaba alto en el cielo, y el polvo del camino se levantaba con cada pisada. Balaam, sudoroso y lleno de enojo, continuaba golpeando a la burra que yacía en el suelo. Para él, aquella escena era una humillación. ¿Cómo podía un profeta respetado ser detenido por un simple animal? Su orgullo ardía tanto como el calor del día. Entonces, ocurrió lo impensable. En un instante misterioso, el Señor abrió la boca de la burra, y con voz clara, firme y cargada de dolor, el animal habló. ¿Qué te he hecho yo para que me golpees estas 3 veces? El tiempo pareció detenerse. Los mensajeros que acompañaban a Balaam se miraron entre sí, incrédulos. Balaam mismo quedó paralizado, pero su furia lo hizo responder casi sin pensar, como si no se sorprendiera de oír a su animal hablar. «Te has burlado de mí. Si tuviera una espada en mi mano, ya te habría matado». La burra, con la mansedumbre de quien ha servido fielmente durante años, replicó con una pregunta que perforó la conciencia del profeta. ¿No soy yo tu burra, aquella que has montado desde hace tantos años hasta hoy? ¿Acaso alguna vez te he hecho esto antes? Balaam, en su rabia y ceguera, tuvo que admitir lo obvio. No. En ese instante, como si una venda se rompiera de sus ojos, el Señor abrió la visión de Balaam. Y allí, justo delante de él, apareció la figura que hasta ahora solo la burra había visto. Un ángel del Señor, resplandeciente, con una espada desenvainada que brillaba como fuego. Su presencia era tan poderosa que el corazón de Balaam se estremeció. El profeta cayó rostro en tierra, temblando, comprendiendo al fin la gravedad de lo que ocurría. El ángel habló con voz solemne, que retumbaba más que un trueno en lo profundo de las montañas. ¿Por qué has golpeado a tu burra estas 3 veces? Yo he salido para detenerte, porque tu camino es temerario delante de mí. Las palabras penetraron como cuchillo. Balaam había creído que su viaje era legítimo, que podía cumplir su deseo de riquezas y aún contar con la aprobación divina. Pero ahora comprendía que había estado caminando en dirección al juicio. El ángel continuó.
La burra me vio y se apartó delante de mí estas 3 veces. Si ella no lo hubiera hecho, yo ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. El contraste era impactante. La vida del profeta había sido preservada gracias a la lealtad y sensibilidad de un animal que él despreciaba. La burra había salvado a su amo, aunque había recibido golpes en lugar de gratitud. Balaam, quebrantado, confesó con voz temblorosa: «He pecado, porque no sabía que tú estabas frente a mí en el camino. Si es malo lo que hago, volveré atrás». El ángel con autoridad respondió: «Ve con esos hombres, pero hablarás solamente las palabras que yo ponga en tu boca». La instrucción era clara. Balaam ya no tenía control sobre el mensaje que llevaría. No serían los deseos de Balac ni la ambición del profeta lo que prevalecería. Solo la palabra del Señor. Los mensajeros, testigos de una escena que desbordaba toda lógica humana, permanecieron en silencio. Nadie se atrevió a interrumpir lo sagrado que acababa de ocurrir. Balaam volvió a levantarse, su corazón estremecido, y subió de nuevo sobre la burra, que esta vez avanzó tranquila, sabiendo que el Señor mismo había confirmado el camino. Pero la historia aún no terminaba. El verdadero desafío de Balaam estaba por comenzar, pues lo que Balac esperaba de él y lo que Dios había determinado eran caminos opuestos, y el profeta debía decidir a quién obedecería. Balaam continuó su camino, pero ya no era el mismo hombre que había partido aquella mañana. Su corazón estaba marcado por el encuentro con el ángel y las palabras que resonaban aún en su mente. «Hablarás solamente lo que yo ponga en tu boca». Al llegar a Moab, el rey Balac salió a recibirlo con ansiedad. Su rostro mostraba la tensión de un gobernante que se sentía amenazado. Los campamentos de Israel estaban extendidos por las llanuras, incontables como enjambres, y Balac temblaba ante la idea de enfrentarlos. «¿Por qué tardaste en venir?», le reprochó. «¿Acaso no crees que puedo honrarte con riquezas? He traído todo para ti. Solo maldice a este pueblo para que yo pueda derrotarlo». Balaam lo miró con seriedad. Su voz, aunque aún humana, llevaba el peso de la advertencia que había recibido. «He venido, pero no puedo hablar nada por mi propia cuenta. Lo que Dios me ponga en la boca, eso diré». Balac, aunque impaciente, aceptó. Estaba convencido de que con los rituales adecuados y la presencia de un hombre con reputación como Balaam, el resultado sería la maldición que tanto deseaba. Con confianza condujo al profeta hasta un monte desde donde se podía ver el campamento de Israel. Allí, Balac ordenó levantar 7 altares y preparar 7 becerros y 7 carneros como ofrenda. El humo de los sacrificios se elevó en el aire, mientras los sacerdotes realizaban los ritos según la costumbre del rey. Todo estaba listo para que Balaam pronunciara la palabra esperada. El silencio se hizo. Los ojos de todos estaban sobre él. Balac esperaba escuchar palabras de destrucción, pero cuando Balaam abrió la boca, lo inesperado sucedió. En lugar de maldición, de sus labios salió bendición. ¿Cómo maldeciré yo a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo pronunciaré desgracia sobre aquel a quien el Señor ha bendecido? Desde lo alto de las peñas los veo, desde las colinas los contemplo. He aquí un pueblo que habita confiado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién contara el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los justos, y mi fin sea como el suyo». Las palabras retumbaron en el aire como un trueno inesperado. Balac, sorprendido y furioso, no podía creer lo que escuchaba. Su rostro se tornó rojo de ira. «¿Qué has hecho? Te he traído para maldecirlos y lo que has hecho es bendecirlos». Balaam, con calma, respondió: «¿Acaso no debo hablar lo que el Señor pone en mi boca?». El rey, todavía incrédulo, pensó que tal vez era cuestión de lugar, de ritual, de perspectiva. Tal vez desde otro monte, con otra vista, el resultado sería distinto. Lleno de obstinación, lo llevó a un segundo lugar desde donde se veía parte del campamento de Israel.
De nuevo levantaron 7 altares, de nuevo ofrecieron los sacrificios, y de nuevo se esperó en silencio. Y otra vez el Espíritu del Señor vino sobre Balaam, y sus labios pronunciaron bendición en lugar de maldición. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dirá y no hará? ¿Acaso hablará y no cumplirá? He recibido orden de bendecir, y él ha bendecido, y no podré revocarlo. Las palabras fueron como una sentencia imposible de revertir. Balac, cada vez más frustrado, se daba cuenta de que el profeta que había contratado no podía darle lo que buscaba, pero la obstinación del rey aún no se rendía. Una tercera vez llevaría a Balaam a otro monte, convencido de que finalmente lograría arrancar de él una maldición contra Israel. Lo que Balac no entendía era que no importaba el lugar ni el sacrificio. La palabra de Dios permanecería firme, y Balaam solo podía hablar lo que el Señor le ordenara. Balac, terco y consumido por la frustración, no se rindió. Una vez más tomó a Balaam y lo llevó a otro monte, desde donde podía ver todo el campamento de Israel extendido como un inmenso manto sobre las llanuras. El rey estaba seguro de que esta vez, con más ofrendas y más insistencia, lograría arrancar la maldición que tanto deseaba. Se levantaron de nuevo 7 altares. Se sacrificaron 7 becerros y 7 carneros, y el humo subió hacia el cielo. Balac esperaba, ansioso, mirando al profeta con la esperanza de escuchar palabras de juicio. Pero algo diferente sucedió en Balaam. Ya no buscó señales, ni se apartó para esperar revelaciones. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y con mirada firme pronunció su tercer oráculo. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel. Como valles se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua correrá de sus cubos, y su simiente estará en muchas aguas. Su rey será más grande que Agag, y su reino será exaltado. La bendición fue aún más fuerte y clara que las anteriores. No solo hablaba de protección, sino también de prosperidad y grandeza futura. Israel, lejos de ser maldecido, estaba siendo exaltado delante de las naciones. Balac ya no podía contener su furia. Golpeó sus manos con desesperación y gritó contra Balaam: «¡Ni lo maldigas ni lo bendigas!». Pero Balaam, ahora completamente rendido a la autoridad del Señor, respondió con serenidad: «¿No te lo dije desde el principio? Todo lo que el Señor me diga, eso hablaré». Sin embargo, el mensaje aún no estaba completo. El Espíritu de Dios vino una vez más sobre Balaam, y sus ojos se abrieron para ver más allá del presente. Pronunció una cuarta profecía cargada de poder y misterio. «Lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel». Con estas palabras, Balaam anunció no solo la fuerza inmediata de Israel, sino una promesa que resonaría siglos después: la llegada de un rey justo, el Mesías, la luz que brillaría sobre todas las naciones. El mensaje fue tan glorioso que ningún sacrificio, ningún altar ni ninguna riqueza podía apagarlo. Dios había decidido bendecir, y su bendición era irrevocable. Balac, derrotado, entendió que su deseo no sería concedido. Con rostro caído y el corazón lleno de enojo, despidió a Balaam. El rey había buscado comprar el poder de Dios, pero aprendió que el Señor no se doblega ante los caprichos humanos. Balaam regresó a su camino. Había comenzado su viaje movido por la codicia, golpeando a una burra que lo salvó de la muerte. Pero lo terminó reconociendo, aunque a la fuerza, que nadie puede cambiar lo que Dios ha determinado. El pueblo de Israel permaneció bajo la sombra de esa bendición, protegido no por la fuerza de sus ejércitos, sino por la palabra del Dios eterno.
La historia de Balaam y su burra nos recuerda que los planes de Dios no pueden ser torcidos por la ambición, ni por el dinero, ni por las amenazas de ningún rey. Incluso un animal, humilde y sin voz, puede ser usado por el Señor para abrir nuestros ojos cuando estamos ciegos. Cuando el mundo busque maldecirnos, cuando los enemigos intenten hacernos caer, debemos recordar que si Dios nos ha bendecido, nadie puede revertirlo. Su palabra es firme, y su propósito se cumplirá. Si este relato te impactó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias bíblicas narradas con fuerza y detalle. Comparte este video para que más personas conozcan cómo Dios obra de maneras inesperadas y soberanas.